Quedan definidos los 3 principales aspirantes a la gubernatura de Michoacán. Piden licencia a 14 delegados del gobierno del Distrito Federal. 13 buscarán una candidatura. Declaran Laceido el Terco, presunto implicado en la desaparición de 43 jóvenes de Ayotzinapa. El Papa Francisco concluye su gira por Asia. Reúne a más de 6 millones de personas durante una misa en Filipinas. Jornada de protestas contra la portada del semanario Charlie Hebdo. Mueren al menos 10 personas en Níger. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al primer café este lunes, iniciando la semana con muchísima información política. Raimundo Riva Palacio, Paco Abundis. ¿Cómo estás, pero vamos a iniciar este programa con algo frívolo, unas serias condolencias para Raimundo Riva Palacio. Lo hacemos para explicar un poco su sentido de humor o falta de sentido de humor esta mañana. ¿Cómo está, Raimundo? Les fue re mal, ¿verdad? ¿De qué hablas? Estoy hablando de tus queridos Packers. Pacadores. Una vergüenza. Son una vergüenza. Iban a hacer el milagro con un quarterback. Estamos hablando de fútbol americano para los que no nos entienden. Pero déjame decirte, esta derrota de Packers en los últimos 2 minutos frente a los Halcones de Seattle es probablemente el juego más dramático que ha habido en la historia de los playoffs. Bájale, Raimundo, bájale. Bueno, ahí están las estadísticas. Soy un ignorante, no es mi culpa. Es muy interesante porque yo no recuerdo un playoff, puede ser que haya ido a tiempo extra. Pero lo que digo que es terriblemente emotivo, frustrante, triste. Fue un gran juego en un estadio espectacular por los fanáticos. Es el jugador número 12. Previamente a los Juegos de Seattle, toda la ciudad se pinta de 12. Hay 12 por todos lugares, que es los fanáticos. Y déjame decirte que el estadio de Seattle es el segundo estadio más escandaloso en el mundo. El primero es uno de fútbol soccer, el de Borussia Dortmund en Alemania, donde gritan más fuerte que los halcones marinos de Oye, Paco, Seattle. Esa va a ser la razón por la cual no va a escuchar esta mañana. ¿Sí? Entonces, eso ya explica muchas Nada más cosas. para terminar la otra parte, Patriotas arrasó a Colts. Juan Pablo de Leo va a estar feliz, sigue bailando por las calles de Boston como están bailando los Seahawks en Seattle. Bueno, desde anoche las chicas, imagínate, Paco, 4 grados centígrados, lloviendo todo el tiempo, se quedaron en ropa interior en las calles para celebrar la victoria de los Seahawks. Ve la cara de Paco Abundis. Pero bueno, por cierto, no viene todo esto en el país informativo de la agencia Intel, de lo cual no nos extraña. Sí vienen las portadas de las películas, pero claro, no registra el país informativo, lo cual me parece bastante saludable. Por lo demás, 38% de los impactos. Pues hoy amaneció la Ciudad de México sin ¿qué será? Casi el 90% de los gobernantes por los cuales se votó ya no son gobernantes porque pidieron licencia. 14 de los 16 delegados en el Distrito Federal, los 14 delegados del PRD dijeron no nos importan las críticas, no los vemos, no los escuchamos y pidieron licencia. Salvo 2 de ellos, Tlalpan e Iztapalapa, los demás van a buscar un puesto de elección popular. Es decir, se van cuando menos 14 delegados para buscar 12 delegados a buscar otro cargo de elección popular. Los votantes tendrán que acordar. Yo no sé si eso nos deberá llevar a otra discusión un poquito más de fondo. Puede haber un buen funcionario que, digamos, hay una razón más justificada. Creo que la sólida de dejaron su cargo. No sé, creo que finalmente así son las reglas, finalmente así están planteadas. Sí. Podría haber alguna regla, una restricción de no te puedes ir hasta que no termines tu, ¿no? O podría haber lo otro. ¿Quién es el número 2? Exacto. ¿Quién es el que asumiría en dado caso? Así es. Y entonces quizás votar por una fórmula, no votar por un delegado. Por ejemplo, ¿no? Que es como la fórmula presidente y vicepresidente
se votan por 2 personas. Sí. Y que es un debate interesante, especialmente a la luz de que todavía no se aprueba la reforma constitucional para la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces, pero ese debate creo que nunca surgió. Pero creo que se le está viendo de manera muy crítica, a mí me parece de manera poco reflexiva, porque como bien señala Ray, hay otras formas. Hoy día está la ley así. Y si yo no estoy seguro que necesariamente perjudique a una administración o sea una mala acción, o que el cambio en sí mismo sea malo. Sí, en todo caso no es por el que se votó. Sí. Lo que la crítica es, porque es una situación muy anómala, que todos los delegados del PRD pidan licencia. Eso yo creo que Vamos, si fueran 5 personas que van a puesto de elección popular, todo el mundo se quiere ir a otro, todos menos 2, uno de ellos porque lo van a investigar y puede irse a la cárcel inclusive, que es Jesús Valencia y Iztapalapa, pero todos los demás van a buscar, tampoco la delegada de Tlalpan. Hay una delegada por razones personales, que no se aclara exactamente cuál es la razón, pero esa es la crítica, que se van todos, todos, y no hay, sí son las reglas, pero uno piensa, si son las reglas, si esto es a lo que se esperaba, bueno, ¿de qué manera se están seleccionando candidatos? ¿O por qué no se están previendo? ¿O por qué no se están anticipando este tipo de situaciones? Porque sí va a traer una carga, o sí tiene una carga negativa y puede traer consecuencias en el electorado. Ya, pero también este cuestionamiento es para candidatos, por ejemplo, los senadores, que también se cuestionaron a los 2 senadores, a las dos candidatas de Nuevo León, de hecho, porque están haciendo exactamente... ¿Qué sería un caso? Exactamente lo mismo, que son las dos son no, ahora ex senadoras. Una es senadora, sí, con licencia, que es del PRI, y la otra era presidenta municipal de Monterrey. Pero sí, estamos hablando de la misma situación. O lo mismo de las candidaturas de Michoacán. Sí. No, aquí el tema es que se fueron todos. Sí. Todos los delegados del PRD se fueron. No si uno, si por eso si 1, 2 o 3 o 4 o 5. Paco tiene razón. Esa es la ley. Si no nos gusta, cambiémosla, pues cambiémosla. Si así son las normas y no nos gustan las reglas, si no nos gustan, pues hay que cambiar las reglas. Porque cualquier otro comparativo, que puede ser Nuevo León o Michoacán este fin de semana, o las 7 gubernaturas que vienen, van a tener el mismo proceso. Sí. Alguien va a tener que pedir permiso o renunciar o pedir licencia y no hay tal nivel de crítica. Ese es mi único punto, ¿no? Digo, coincido que a lo mejor esto parece más escandaloso porque es prácticamente la ciudad. Todos. Son todos. ¿Por qué será? Porque son todos, ¿verdad? Pero el punto central es esto. ¿Nos gusta la ley? ¿No nos gusta? Bueno, pues entonces presionemos para que cambie y que no se cuarte la posibilidad de que puedan aspirar a otros cargos, pero que se establezca que el electorado también vota por el segundo, para que en dado caso que se vaya... sea más bien una fórmula, un equipo. También es una persona que uno eligió, porque hoy 14 delegados son interinos por personas que nadie votó por ellos. No, eso es un poco el tema. 22% de los impactos, vuelve a hablar el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, sobre los choques externos para la economía mexicana, pero dice algo muy interesante. Dice, es un poco prematuro hablar de ajustes en la ronda 1, cuando la Secretaría de Hacienda y Pemex ya están viendo de qué manera la posponen para que no resulte tan barato. Yo me pregunto por qué está Agustín Carstens haciendo comentarios sobre eso. Porque, y me pregunto porque pues hay que también recordar cuáles son las responsabilidades del gobernador del Banco de México, que es pues el tema fiscal. Él es el alguacil de los indicadores macroeconómicos, no de lo fiscal, principalmente el empleo y la política monetaria. Y la política monetaria. Bueno, tienes razón. Pero entonces hacer ese tipo de comentarios es como meterse al rancho de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Energía, ¿no crees? No necesariamente. Él un poco está diciendo tranquilos para que no haya presiones al Banco de México a que eleve tasas de interés, a que haga más caro el dinero. Agustín Carstens piensa únicamente en términos inflacionarios. ¿Qué es lo que puede hacer para evitar que no haya presiones inflacionarias?
Si el discurso en este momento es muy negativo y es un poco, o es muy ominoso, pues lo que va a tener él son presiones inflacionarias. Pero el tomar una posición que va en contra de la posición de la Secretaría de Hacienda te crea tensiones, o sea, aquí el tema es cuestionar al gobierno de México. Pero, ahora, a mí no creas que me choca muchísimo, o sea, creo que alguien tiene que... Son los contrapesos, ¿no? O sea, ¿quién más que el gobernador del Banco de México puede hacer frente en este momento? Puede ser contrapeso de la Secretaría de Hacienda. Pues debería de ser el sector privado, debería de ser los analistas, debería de ser las cámaras, debería de ser, pero no lo son. No lo son. Entonces, aquí el que surja la Secretaría de una controversia o una diferencia tan marcada entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, a mí me parece interesante. 22% de los impactos, bueno, pues decíamos la semana pasada, 22 directores de escuelas y de vocacionales del Instituto Politécnico Nacional presentaron sus renuncias, vienen ya los nombramientos, pero los estudiantes de la Comunidad Politécnica dicen, queremos nuevo diálogo. Es el cuento de nunca acabar. ¿Y esto qué quiere decir? Que de nuevo ya están amenazando. ¿En qué momento habrá otro nuevo paro? Porque no les gustó que utilicen zapatos con suela de hule. Entonces tendrán que ver, y lo digo así porque pues cualquier pretexto es importante, sobre todo en este año. ¿Tendrá la misma convocatoria? Eso es lo que hay que ver, pero este año es un año electoral. Y la agitación que no se ha visto en la Universidad Nacional Autónoma de México, sí se está viendo en el Politécnico. Sí. Entonces no hay que plantearlo como hipótesis, pero no hay que dejar de lado de que este tipo de movimientos tengan ya una finalidad electoral. No necesariamente académica o educativa. Como lo de la CETEG, que es la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, que es filial de la CENTE, es lo mismo, es la disidencia magisterial, pero 14% de los impactos tiene que ver con una declaración del coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, quien dice: ya basta con la CETEG, ha hecho mucho daño y asegura que va a haber elecciones pacíficas en Guerrero. Bueno, pues llevan 5 meses donde no hay paz en Guerrero, no tendría por qué haber paz en Guerrero, con la CETEG y con la CENTE ya en la movilización plena en este enero. Y van a ir en enero hasta marzo, que es mediados de marzo, que es cuando empiezan sus movilizaciones oficiales, es cuando entregan el pliego petitorio, la CENTE, para la negociación salarial, y es cuando ya formalmente, desde hace como 40 años, entregan el pliego y llegan con todo y sus tiendas de campaña para acampar. Lo que vamos a ver es mucho movimiento en las calles del centro y del sur del país por este tipo de razones que son cíclicas, y también porque este año es una elección federal bastante importante. En ese tema, Raimundo, Milenio toma literal la declaración de Gamboa. La CETEG ya provocó demasiado. Digamos, interesante que la declaración en sí misma, ¿no? ¿Cuándo es demasiado? Es decir, ¿quién define demasiado? ¿Cuáles son los indicadores? Pero creo que sí es, digamos, la idea de control de daños por declaraciones que ya vienen de empresarios, esta percepción de se está saliendo de control la situación en Guerrero, sobre todo, creo que es interesante porque tiene una respuesta inmediata. Es decir, creo que si esto fuera parte de una estrategia de gobierno, deberíamos de empezar a ver, o si corresponde con la estrategia de gobierno, deberíamos de empezar a ver acciones sobre otras expresiones públicas. Porque es un poco raro que Gamboa lo diga, ¿no? Que es muy cuidadoso en este tipo de situaciones, para ese tipo de declaraciones. Es como muy echada para adelante para un político como Emilio Gamboa. 11% de los impactos, este reporte que hoy será público en Londres de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en Londres, aunque la sede es en París, pero se va a hacer público en Londres, donde dicen que en el mundo se incrementó 1.3% el número de jóvenes entre 15 y 29 años que no tienen ni educación ni trabajo, los famosos ninis. Pero en México
cayó 2.4% esta cifra del 2008 a la fecha. Interesante los países que tienen más ninis que México, que ahí habría que ver cómo los, digamos, cómo los contabilizan. Sí. Turquía 31.3, Grecia 28.5, España 26.8, Italia 26.1. Y luego sigue México. Sí. De la OECD. Que sigue estando dentro de los 5 países con mayor número de ninis. Ahora, decías tú, ¿cuáles son de nuevo los países? Son los países europeos. Turquía, Grecia, España y los que están en crisis. Los que entraron en crisis. Sí, claro. Ahora, siempre ha habido un debate sobre cómo se ha calculado el número de ninis en México. Si ustedes recordarán, se habla de 7 millones, que incluía un número altísimo de mujeres jóvenes que estaban en esta situación, que no estudian y que no trabajan, y pues hubo varios analistas que salieron a decir que estamos hablando de un grupo de mujeres jóvenes que están decidiendo tener familia, o sea, que estaba mucho más relacionado a su situación personal, a una realidad de lo que representa los ninis. Personas jóvenes que básicamente, aunque están buscando estudiar o están buscando trabajar, no encuentran oportunidades. Ese es un argumento. El otro argumento es que es un tema como cultural, en donde ha cambiado dramáticamente los objetivos de una generación de personas o de gente joven que no necesariamente representa los mismos objetivos que teníamos nosotros. El diferencial es de 25%. Sí. Es decir, 25% más de mujeres. Sí. Entonces, respecto a hombres. Bueno, ahí está el cuestionamiento, pero pues sí, si la OCDE, que dirige Ángel Gurría, dice eso y son buenas noticias para México, pues qué bueno. Vamos, digamos. Estoy haciendo una insinuación ahí que... Es la principal promotora de José Ángel Gurría para la Secretaría de Hacienda. No, pues yo creo que él es su primer... él es su promotor. Yo soy número 2. Déjame precisar. 2. Yo soy la segunda. Sí, estoy de acuerdo contigo. Si pasamos a las primeras planas, quisiera rescatar que ni en el PAI ni en las primeras planas hay referencia a lo que pasó este fin de semana en varios países musulmanes. Hubo marchas bastante violentas en Nigeria, en Yemen, en Egipto, y todas de rechazo a... Pues, la portada. Básicamente a la portada de 5 millones de Charlie Hebdo. Sí. Creo que no durante el fin de semana se reflejó, no está hoy prácticamente ni siquiera en la prensa extranjera, pero creo que se cubrió mucho durante el fin de semana. Porque estamos hablando que hubo muertos, quemaron iglesias. Quemaron iglesias cristianas, católicas. Que son, yo creo que esa es la otra parte del debate que tuvimos el viernes pasado en el tema de en qué tanto protege la libertad de expresión versus qué tanto ofendes con ciertas imágenes, ciertas creencias religiosas, ¿no? El país trae en su suplemento cultural del Babelia un par de textos. Así es. Son como 10 textos, yo creo. 10 textos. Sí, entre ellos el de Sabater, que es bastante interesante. Y de hecho quiero retomar algunos comentarios hechos en el país. Esta semana va a haber el discurso a la nación del presidente Barack Obama y el país ya empieza a retomar algunos temas que tienen que ver con Estados Unidos y uno de los grandes temas que seguramente va a abordar el presidente Barack Obama tiene que ver con el tema migratorio. El país en su portada trae un reportaje sobre cómo los republicanos están cargando contra las reformas migratorias en Estados Unidos y lo que van a tratar de hacer, le llaman la oposición conservadora, es buscar legislar para poder prevenir o detener todas estas órdenes ejecutivas que ha llevado a cabo el presidente Barack Obama para poder... ¿Cómo se traduce esto en México? Pues que se puedan... que puedan legalizar casi 4 millones de mexicanos que están viviendo en este momento en Estados Unidos. Entonces, este va a ser probablemente uno de los grandes temas que vamos a estar siguiendo esta mañana, semana. ¿no? Sí, el discurso es mañana en la noche. También en Milenio está reflejando lo que está sucediendo. La CETEC ya provocó demasiado los comentarios de Gamboa. Yo quiero retomar este comentario de Gamboa porque también él hace ese comentario en un momento en donde se están seleccionando candidatos
para el PRI. Se está llevando a cabo todos estos procesos internos en todos los partidos y ya hay muchísima preocupación por lo que está sucediendo en Guerrero. Y el PRI no ha dado indicios de quién va a ser su candidato para Guerrero. Todavía no sale la convocatoria, ¿no? De ningún partido en Guerrero, ¿no? Pues, pero es probable, deberían definir esta semana. Esta semana. Sí, es lo más probable. Por los tiempos legales. Sí. Así es. Y respecto al tema Guerrero, quisiera hacer alguna anotación sobre lo que publica hoy La Razón en primera plana, porque es una medición de encuesta. Me parece que es el tipo de, digamos, de forma de reportar números que hace las mediciones dudosas. Es decir, creció a 62% mala imagen de AMLO por caso Iguala. Eso hace suponer que tienen una medición previa a la cual no reportan y simplemente se quedan con una pregunta como su opinión sobre Andrés Manuel López Obrador mejoró, se mantuvo igual de bien, se mantuvo igual de mal o empeoró. En realidad no estoy seguro que puedan decir esta cabeza sea cierta con lo que están reportando y me parece que sí es delicado. Es raro, ¿no? Porque lo hace la empresa Buendía y Laredo, que con quien tienen asociaciones con el Universal. Sí. Ellos no, La Razón no hace series. Pues sería exactamente dicen, mira estos datos y vamos a echar un poco de lumbre a eso me refiero. Entonces creo que sí es llamar la atención sobre la forma en que se está reportando esta medición en particular. La pregunta está bien hecha, la medición creo que es muy clara, pero la forma en que lo reporta La Razón creo que no es precisa. Y creo que hay que pues anotarlo porque confunde un poco sobre cómo reportar datos, creo. Es una manipulación, ¿no? Bueno, Raimundo Riva Palacio, no Paco Abundis. No, porque esto sí es muy importante decirlo. Sí. Porque si tú no traes un historial y Paco va a tener que asentir o hacer no con la cabeza. Si no traes tú una medición, tú no puedes hacer este tipo de cosas. Tú no puedes publicar de la nada una encuesta, porque yo ya he visto en el pasado cómo algunos directores ejecutivos de diarios les entregaban una encuesta y la publicaban. Sí, y esa encuesta lo que buscaba, o sea, la encuesta en sí mismo estaba bien hecha, pero la manera como se lo entregaban para su publicación siempre llevaba una intencionalidad que no tenía que ver con el registro y con ir viendo las fotografías de los momentos. Entonces sí creo que esto es algo que hay que señalar, es decir, esto no se hace. Así no se reporta. Ahora, también hay que subrayar la línea editorial de La Razón, que también es una línea editorial bastante obvia, o sea, yo creo que es Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo, pero es legítimo. ¿Sí? No, o sea, no estoy cuestionando la línea. Aquí, este es el tema que no debe de ser. Okay. No, porque aquí lo que hicieron es le entregan una encuesta sin todo el historial, sin el análisis, sin toda esta lectura, y simplemente, como dice Paco, pues le dan la lectura que quieren, la lectura que buscaba la persona que se las entrega para golpear a Andrés Manuel. De hecho, esta primera plana, con la información que tiene, ya es contradictoria, porque asumo que ese 62% suma se mantuvo igual de mal y empeoró. Sí. Es decir, 62, por lo menos la mitad de ese 62% ya tenía mala opinión. Entonces no podemos decir que creció. Digo, si claro. Con el mismo PAI, sí. O sea, como está ahí, la pregunta está bien hecha, pero esto está mal reportado. Sí. Ahora, último, antes de irnos al corte, la última nota que se refleja en casi la mayoría de las portadas en México y alrededor del mundo es la misa que tuvo el Papa en Manila, donde rompió récord. 6 millones de personas participaron. Con eso nos vamos a un corte, no se vaya, mucho más aquí en El Primer Café. Juicios orales en el Distrito Federal.
Atiende más de 200 delitos tipificados como no graves. Representan el 58% de la incidencia delictiva de la capital del país. El dato útil para comentar en el café. La mano perfecta para informarte la situación de nuestro país la tienen Leonardo Curcio y María Amparo Casar. Crece al 4.4%. Pakistán, Colombia está creciendo al 4.4% y este país no despega más. La gente está enojada. Las cartas están puestas sobre la mesa y con ellas un posible cambio para el rumbo de Tú y México. yo nos comprometemos a cambiarlo en esta mesa, pero que nos ayuden los políticos. ¿Lo tomas o lo dejas? Miércoles 21 a 45 horas. Proyecto 40. Empieza el año ahorrando. Del 1 de enero al 31 de marzo se condona el 100% del pago de multas, recargos y gastos de ejecución de adeudos del predial, tenencia y agua, entre otras contribuciones. Puedes pagar a meses sin intereses o con puntos acumulados. Informes con Tributel 5588-3388 y www.finanzas.df.gov.mx. Secretaría de Finanzas, Gobierno de la Ciudad de México. México no va por el camino correcto. Está herido por la violencia, manchado por la corrupción, detenido por la economía. Necesitamos cambiar el rumbo con nuevas ideas. Aumentemos el salario mínimo, es lo justo. Metamos a los corruptos a la cárcel con el nuevo sistema anticorrupción. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Y que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. En un país donde el cambio ya comenzó. Mi amor, pasé mi examen y ya me gané la plaza. Claro. Eres el mejor maestro del mundo. Y otras cosas buenas están por venir. Te mandé un correo. No tengo internet en mi casa, es muy caro. ¿No sabes? Ahora el internet va a ser mucho más barato. ¿Qué te parece llamar sin pagar la larga distancia nacional? Muy bien, para poder hablar diario. Pronto, muy pronto, vas a disfrutar más tu vida. Y todavía hay más. PRI. Te queremos decir por qué somos verdes. El Partido Verde ofreció prohibir que las cuotas en las escuelas públicas fueran obligatorias y cumplió. Ya es ley. Exigió cadena perpetua a secuestradores y cumplió. Ahora se les impone hasta 140 años. El Partido Verde ofreció que el que contamine pague y repare el daño y ya es ley. Ofreció prohibir el uso de animales en los circos y ya es ley. Pues la verdad, falta mucho por hacer, pero el Verde cumple lo que propone. Este mes en Central, Dana Paola encabeza la lista de las 10 mujeres de menos de 30 años a seguir en el 2015. Además, una de las diseñadoras más famosas y preferida por las celebridades, Reem Acra. Conoce The Women's Project, una organización que sensibiliza a nuestra sociedad contra la violencia. No olvides descargar nuestra app para iPad y iPod. Revista Central, cómprala ya. Comienza la carrera por Michoacán. Quedaron definidos los nombres de los 3 principales aspirantes que buscarán la gubernatura del estado el próximo 7 de junio. El primero de ellos es el representante del Partido Revolucionario Institucional, José Ascensión Orihuela Bárcenas. El senador con licencia se registró como candidato de unidad priista después de que su nombre fuera seleccionado por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, entre otros 6 contendientes. Esta es la segunda vez que busca llegar al Ejecutivo local. El político y empresario originario de Zitácuaro intentó ser candidato a la gubernatura por primera vez en 2002. El segundo aspirante al gobierno de Michoacán es el perredista Silvano Aureoles. El presidente de la Cámara de Diputados se registró como precandidato en la sede del Comité Ejecutivo Estatal del partido, ante miembros de la dirigencia del Sol Azteca en la entidad y simpatizantes. Sería en la primera semana de febrero, cuando Aureoles pida licencia a su cargo en San Lázaro para intentar alcanzar por segunda vez el gobierno michoacano. En una tercera posición se encuentra la candidata panista, Luisa María Calderón. Fue postulada el pasado 18 de diciembre por el mismo presidente nacional del partido, Ricardo Anaya, y nominada entre 2 candidatos más. Al igual que los otros contendientes, intenta por segunda ocasión estar al frente del Estado después de buscar este cargo en 2011. Pero este no es el único puesto de elección popular que se disputará en la entidad. En total en Michoacán,
El próximo mes de junio se elegirán 1.058 cargos. Además de la gubernatura, se renovarán 40 diputaciones, 24 de mayoría relativa y 16 de representación proporcional. A esto se le sumarán 113 ayuntamientos, así como 904 cargos repartidos entre síndicos y regidores de mayoría relativa y de representación proporcional. En esta elección, los topes de campaña asignados son: para gobernador 39,028,574 pesos y 38 centavos. En el caso de los diputados, es de 28,518,063 pesos. Mientras que para los ayuntamientos es de 28,518,063 pesos. El estado de Michoacán cuenta con 113 municipios y está dividido en 24 distritos político-electorales. Se tiene contemplado que en estos comicios se instalen 6,247 casillas en todo el estado y participen más de 3 millones de ciudadanos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Hay mucho en juego en Michoacán. Bueno, fíjate, está lo de Cocoa Calderón, que es literalmente parte de la supervivencia del legado, o por lo menos el movimiento dentro del PAN que está alineado a Felipe Calderón. No, yo discrepo de eso. ¿Tú discrepas? No tiene nada que ver. Ella, como Margarita Zavala, tiene vida propia. No, sí lo tiene. Ella ha tenido una larguísima carrera. Sí lo tiene, Raimundo, y completamente Margarita, pero como quiera que sea, está ligado al expresidente Felipe Calderón. Bueno, son hermanos. Son hermanos. Pero no es... Ella no es candidata por ser hermano. Pero... De hecho, ella y Silvano Aureoles fueron los contendientes en la elección anterior que ganó Fausto Vallejo, lo cual es bastante inusual, ¿no? Que venga, no uno, sino vengan dos candidatos que ya compitieron en la elección anterior. Bueno, y para el PRD es tratar de retomar Michoacán, que había sido un bastión del PRD. Y luego está el PRI. O sea, aquí va a ser un referéndum casi de la decisión que hizo el presidente de nombrar a este comisionado, el problema que hubo con Fausto Vallejo, el hecho que tuvo que renunciar, renunció supuestamente por problemas de salud, pero también tuvo que renunciar por los escándalos, los arrestos, la corrupción que ha habido por parte del gobierno priista dentro del estado de Michoacán. O sea, te digo, cada partido de una forma u otra tiene mucho que ganar y mucho que perder. Hay pocos estados que tengan un balance tripartita como este. Sí, y en la última elección, como señala Raimundo, las diferencias fueron muy pequeñas entre primera, segunda y tercera fuerza electoral. ¿Por cuánto? Fue 4 puntos de diferencia entre Vallejo y María Calderón, y respecto a Silvano Aureoles no fueron más de 6. Es decir, entre primero y tercer lugar estuvo bastante cerrado. Yo creo que eso es lo interesante de esta elección, ver, digamos, con los problemas que hay en Michoacán, a quién se los atribuye la gente, porque pues hay un antecedente perredista, ¿no? Hay un gobierno priista. ¿Quién se queda con los negativos? Exactamente, y entonces ahí hay una gran oportunidad para Acción Nacional, porque es el único que no ha gobernado, porque finalmente en el momento que entra el comisionado Castillo acaba validando la versión de lo que decía Teresa María Calderón desde hace tiempo. Entonces creo que quien podría tener alguna ventaja en términos argumentativos de campaña, casi en un término de se los dije, es precisamente la hermana del presidente Calderón. ¿Hay algunos datos, Paco, que tú conozcas sobre los niveles de conocimiento de los tres y los niveles de algunas preferencias de voto? Creo que ¿ya se ha medido al senador Orihuela? Sí, creo que precisamente porque estos dos de estos 3 candidatos ya fueron candidatos anteriormente, tienen niveles de conocimiento por arriba del que hoy será el candidato del PRI. Es decir, cuando tú ya fuiste candidato, que estás ya en niveles de 60%, podrás estar incluso más arriba, y en particular ellos dos no han dejado de tener una vida activa tanto en el gobierno federal
en el Congreso como dentro de sus propios estados. Entonces sí le llevarían alguna ventaja al candidato del PRI, Orihuela, simplemente porque han estado más presentes en la vida política de Michoacán. Pero esto, pues con una campaña también se empareja, es decir... ¿Pero sí se puede emparejar con lo que falta? Sí, falta mucho tiempo, es decir, pues sí, y es pero muy intenso. Todavía no empieza. Todavía no empieza, pero... Es decir, suponte que la diferencia fuera 20 puntos de conocimiento. No, pero considerando que los otros dos candidatos, el candidato del PRD y del PAN, ya hicieron campaña. Hoy día están mejor posicionados. Sí, ¿verdad? Estarían mejor posicionados y hay algún desgaste por parte del gobierno priista. Eso también es un hecho. Lo que viene en estas campañas, yo creo otra vez es una serie de argumentos sobre quién es responsable de la situación actual de Michoacán o quién es responsable de sino de resolverla, de mejorarla, que en eso creo que están de acuerdo con lo que dijo el comisionado Castillo, no estamos mejor en términos relativos, ¿no? Sigue habiendo problemas de orden social, de tejido social, pero eso no significa que el Estado esté igual que cuando entró él como comisionado. Eso podría ser un tema de campaña a favor del PRI. Y hay que recordar que también cómo está la situación hace casi 6 años, si ustedes recordarán, hubo hasta una negociación, hubo una posibilidad de que pudieran los 3 partidos acordar un candidato único. Ustedes recuerdan que estaba, y llegó un momento que casi que se acordó y luego se rompieron las negociaciones, pero así estaba la situación en Michoacán en ese momento, donde había esa posibilidad de un candidato único. Así es. Entonces, ahora, en el caso del PRD o de Silvano Aureoles, es interesante que él ha intentado, y creo que lo ha logrado en alguna medida, separarse de las administraciones perredistas pasadas. Y eso, es decir, él plantarse como un candidato que no tiene tanto que ver con el PRD, que yo creo que sería parte de su mensaje. Es decir, él más que ser perredista, es un político que ha estado en el Estado, que conoce el Estado, ahora desde el gobierno federal, y que tiene autonomía sobre su partido. Creo que a lo que voy en estas campañas escuchar los argumentos va a ser muy interesante. Vámonos de regreso a este tema de la Ronda 1, donde, actualmente hay un excedente de 2 millones de barriles de petróleo diarios en el mundo. Por esto, la Secretaría de Energía anunció cambios a la llamada Ronda 1, con la que se da al proceso de licitaciones del crudo mexicano. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, confirmó que debido a la volatilidad de los precios del petróleo, se realizarán ajustes a las licitaciones de los yacimientos no convencionales. Señaló que a pesar de la inestabilidad en los mercados internacionales durante este año, la Ronda 1 está blindada y que en los procesos de licitación se defenderán los intereses nacionales. Afirmó que las finanzas públicas se protegieron con los seguros que contrató la Secretaría de Hacienda, pero adelantó que se analiza con la Comisión Nacional de Hidrocarburos un posible reajuste. Recordó que la primera licitación de la Ronda 1 se lanzó en diciembre del año pasado y confirmó que en febrero próximo se lanzará la segunda, que tiene que ver con la exploración en aguas someras. Para finales de marzo o principios de abril se espera que se dé a conocer la tercera, relativa a los campos maduros. Posteriormente se lanzará la cuarta, relacionada con aguas profundas, y la quinta de yacimientos no convencionales. Esta última corresponde a los hidrocarburos que están atrapados en rocas o que son de muy alta viscosidad. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Qué situación tan difícil para el gobierno mexicano tener que hacer este anuncio, porque mucho de lo que se amarró, el discurso se amarró alrededor de esta idea, ¿no? De que el petróleo, la reforma energética podría traducirse a corto plazo en beneficios para México, que incluía no solamente crecimiento, sino empleo. Y el tener que anunciar que esta Ronda 1 se tiene que posponer, tiene que haber sido una decisión muy difícil, ¿no? No sé si lo que dice Carstens es, de alguna manera, las cosas no están tan mal. Sí. A manera de precaución, o alguien lo tiene que decir fuera del gobierno, ¿no? Sí. Alguien con mayor autonomía. Lo platicamos la semana pasada. Si
la reforma energética iba a ser altamente rentable con un barril de petróleo de $79, $78, y hoy estás abajo de los 40, no hay forma de que en los términos actuales tú puedas tener una buena negociación con los campos petroleros. Creo que sí es una decisión dolorosa, pero creo que es una decisión inteligente en el largo plazo. Muy mala en el corto plazo, pero creo que sí es... Sí, porque al final lo que tú pretendes es que en el largo plazo se cuadren y se resuelvan o se cumplan los escenarios que tú planteas. Pero el problema es que los escenarios futuros no contemplan un barril de petróleo necesariamente. Ya dijo Arabia Saudita, $100 el barril, ni en sueños. No, y están hablando en el mejor de los escenarios para el 2016. En el mejor de los escenarios están hablando de $60. ¿Qué tal la paradoja de la reforma energética? Si el PRI hubiera aprobado la reforma energética cuando Fox la propuso, hoy estarían siendo los principales beneficiarios. Pero no se aprobó. No se aprobó. O sea, no nada más fue el PRD, también fue el PRI que dijo no. Con eso nos vamos a un corte, no se vaya. Sí. O habrían hecho todas estas inversiones porque escucharon. Juicios orales en el Distrito Federal. A 2 días de implementarse, se abrieron 43 carpetas de investigación. Fueron asignados 38 jueces en 40 salas de justicia penal oral. El dato útil para comentar en el café. Una nueva red ha surgido con el poder para consolidar. El día que recordó a Luis Donaldo Colosio como un hombre visionario, recibió más de 400 retweets. O destruir. El Partido del Trabajo y Nueva Alianza revelan su pésima estrategia en redes. Entre los dos suman 18,000 followers en Twitter. Red política. Todo lo que digan que hacen y cómo se mueven los políticos tiene una meta: ganar 2015. Lunes 21 a 45 horas. Proyecto 40. Las cámaras te vuelven una estrella. Leer te ayuda a alcanzarlas como nadie más lo ha hecho. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Los gobiernos panistas se preocupan por la sociedad y trabajan por impulsar la prosperidad y la paz. Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, logró atraer más inversión en un año que en todo el sexenio anterior, lo que significa más empleos y mejores sueldos. Asimismo, se construyeron puentes, 3.450 kilómetros de carreteras, se recuperaron espacios públicos, ciclopistas, parques, museos, todo para fortalecer lo más importante de una sociedad, la familia. Acción Nacional, transformación que se vive. Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso, tu voz es nuestra voz. En un país donde el cambio ya comenzó. Mi amor, pasé mi examen y ya me gané la plaza. Claro, eres el mejor maestro del mundo. Y otras cosas buenas están por venir. Te mandé un correo. No tengo internet en mi casa, es muy caro. ¿No sabes? Ahora el internet va a ser mucho más barato. ¿Qué te parece llamar sin pagar la larga distancia nacional? Muy bien, para poder hablar diario. Pronto, muy pronto, vas a disfrutar más tu vida. Y todavía hay más. PRI. Existe un lugar donde a la muerte se le ve a los ojos. Donde vida es igual a faena. Y donde un ole antecede a otro lleno de gloria. Este lugar es nuestro México Bravo. En este espacio hablamos de nuestra historia, nuestra cultura y nuestras tradiciones, lo más antiguo y lo más profundo de nuestro ser mestizo. Lunes 23 horas, Proyecto 40.
El próximo miércoles, la ciudad de Davos, Suiza, recibirá la edición número 45 del Foro Económico Mundial. En esta ocasión, personalidades de la política, la economía, los negocios y el ámbito universitario analizarán los grandes desafíos internacionales para este año. Entre ellos, están los resultados de los 8 puntos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, acordados en diferentes naciones y la Organización de las Naciones Unidas, los cuales se enfocan a mejorar la calidad de vida de las personas en el mundo. En total, serán más de 2.500 asistentes de 140 países que debatirán el nuevo contexto mundial. Sin embargo, no cualquiera puede acudir a este evento. La exclusividad de este foro se debe a los altos precios que sus participantes deben pagar para formar parte de él. Los más de 40 jefes de Estado que acuden son invitados y tienen acceso ilimitado a sus actividades, pero los empresarios deben pagar por asistir. Para ser miembro de la fundación, el costo es de 600,000 francos suizos, que equivalen a unos 10.2 millones de pesos. Una vez que se es miembro, se debe recibir una invitación cuyo boleto cuesta 20,000 francos o 339,000 pesos. A esto se le adicionan el pago del transporte que varía según el lugar de origen. En el caso de salir de Nueva York, el vuelo puede salir hasta en $7,200 o 105,000 pesos. Además, se debe sumar el costo para llegar a Davos, el cual puede ir de 510 pesos si se va en tren o hasta 138,000 pesos por un viaje redondo en helicóptero. En cuanto al hospedaje, una noche suele costar alrededor de $700 o 10,200 pesos. A esto hay que agregarle las cenas, cuyo gasto promedio es de $50 o 730 pesos por persona. Al considerar todas estas cifras, se estima que el costo promedio para un asistente es de aproximadamente 900,000 pesos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Con todo este evento en Davos sí vale la pena seguirlo, lo seguimos cada año, sacan unos reportes espectaculares, el Global Risk, que es uno de los reportes que yo sigo cada año y que eventualmente acaban traduciéndolo al español, que es el otro tema, que la mayoría de estos documentos se acaban traduciendo al español, pero Global Risk lo que hace es que te señala cuáles son aquellos grandes riesgos que podría correr la economía global y que podría tener un impacto inmediato, a mediano plazo y a largo plazo, y tienen un grupo de expertos que, mis respetos, que rara vez se equivocan, y este año acaba de salir el reporte y sí, pues está el tema de la pandemia que se había reflejado el año pasado, pero está la ciberamenazas, está el tema de gobernabilidad, está el tema, sí hablan sobre el tema de estos choques religiosos y claro, hablan sobre la preocupación del calentamiento global. Y lo que hacen de una forma muy interesante en este reporte es que te van dando porcentajes de cuáles son las probabilidades de que pudiera tener un impacto el año, este año y el año venidero. Ese es uno de los tantos reportes que sacan en este evento. Entonces sí, caro, pero los debates, que también uno los puede seguir por streaming, en la mayoría de los casos, de veras que valen la pena. Habría que señalar que ese tipo de gasto que hacen los empresarios, porque esto es a los que logran estar en Davos. Sí. Porque si tú vas, por ejemplo, de cobertura, si logras un hotel a 100 kilómetros de Davos, ya te fue bien, ¿eh? Sí. Entonces te tienes que ir en tren, porque realmente casi no hay manera de llegar. Pero esto que hacen no es un gasto para los empresarios, es una inversión, porque ahí se van a arreglar muchos negocios. Uh-huh. Entonces, si vemos los números fríos, dice, bueno, nada más eso para ir a escuchar ponencias. No. Hay muchas reuniones paralelas, colaterales, hay sesiones privadas, hay muchos encuentros que se dan donde cuajan. Y hay información que solo circula en esa conferencia. Es decir, que no se reporta de manera escrita. Sí es para algunos líderes importantes, como por ejemplo Carlos Salinas. Carlos Salinas estuvo en Davos y cuando vio que todo el dinero de los capitales estaban yendo hacia Europa Central, porque era después de la caída del muro de Berlín, y vio que no iba a lograr captar capitales, es cuando reformula su política económica y a partir de Davos empieza todo lo que fue el Tratado de Libre Comercio. Sí. Eso fue un cambio radical de política en este país. El presidente Peña Nieto en esta ocasión estaba previsto que fuera, canceló, tampoco va el secretario de Hacienda, van a ir, si no cambia,
si no cambia en esto, pues ya los secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores. Hay que recordar, este foro lo que lo hace diferente a otros foros, que es un foro donde el sector privado, las grandes capitales del mundo se reúne con gobierno. Entonces la representación por parte del gobierno generalmente es muy alta. Y corre riesgos los presidentes que van. Por ejemplo, hay que recordarle al auditorio que hace un año el presidente Enrique Peña Nieto fue a Davos, iba presumiendo todas las reformas estructurales, era el darling casi de la comunidad internacional, hay que decirlo, había muchísimo apoyo y reconocimiento por el Pacto por México, pero surge como unos días antes que una de las preguntas que le iban a hacer era sobre los paramilitares en Michoacán, o sea, todo este movimiento, y tuvo, que fue la primera vez... El presidente del foro, Charles Schwab, es el que le hace la pregunta. Entonces tuvo que el presidente salir a hacer declaraciones antes de llegar a Davos sobre este tema, y era la primera vez, fíjate, esto fue hace un año, cómo ha cambiado el mundo. La primera vez hablaba sobre seguridad y hablar sobre narcotráfico, crimen organizado. O sea, era la primera vez que el presidente decía esas palabras en público. Entonces, también se entiende por qué no va a regresar, porque son foros que también incomodan, porque ahí no hay, ahí sí, sin pelos en la lengua, les preguntan a los presidentes, a los líderes, les hacen las preguntas incómodas, las preguntas que quieren saber los empresarios. Y hace un año era un tema mucho más acotado, ¿no? Y es un tema en que, pues, no solamente para México, sino para varios líderes mundiales, ha habido muchos cuestionamientos sobre el manejo económico, o sea, sobre sus políticas públicas que tienen que ver con el manejo de la economía y el tema de los empresarios. Yo me pregunto, Raimundo, y eso sí no sé, si algún empresario mexicano va a ir. Normalmente van. Sí, ¿verdad? Sí, hay varios que... El Consejo Coordinador Empresarial está en la representación. Sí, y sí es un foro muy importante, lo que le llaman el networking. Sí es algo que no pueden estar ajenos, ausentes, ven tendencias, ven lo que está sucediendo en el mundo y además pueden hacer negocios. Sí. Que no está tan mal, ¿no? No. O sea, por eso digo, no es un gasto, es una inversión. Mira, vámonos al sur. Vamos a hablar sobre Venezuela, a pesar del optimismo del gobierno venezolano. Que no va a ir a Davos. Que no va a ir a Davos. Son pocos los avances que se obtuvieron de la gira que hizo Maduro, el presidente Maduro, que buscaba de $1.300.000 que realizó el presidente Maduro por países de la OPEP, pues resulta que parece que no pudo regresar a casa con resultados concretos. Veamos. Después de 13 días de gira por China, Rusia, Argelia, Arabia Saudita, Qatar e Irán, el presidente Nicolás Maduro volvió a Venezuela. Fue recibido como héroe, sin embargo, no obtuvo acuerdos concretos con los países petroleros que visitó para fortalecer la economía de su país, a través de financiamientos y mecanismos para frenar la caída del petróleo. No obstante, el gobierno venezolano se muestra optimista. Atribuye las críticas a una campaña mediática contra el mandatario, aunque los hechos desmienten la versión oficial, pese a que se trató de una gira sumamente costosa para el país, de $1.300.000. En Qatar, por ejemplo, aclararon que las inversiones en Venezuela están en fase de estudio y que no apoyan la propuesta venezolana de recortar la producción. A lo largo de la gira, Maduro dio cuenta de los acuerdos conseguidos en cada país. En su mayoría, se trata de proyectos que ya estaban siendo estudiados y de compromisos para invertir a futuro, por lo que no supondrán una entrada de dinero fresco para Venezuela. En el caso de China, adelantó la construcción de conjuntos escolares residenciales, una fábrica de autobuses, un programa de modernización de taxis, entre otros. Con Irán, acuerdos para la construcción de más de 20.000 viviendas, modernización de la flota de taxis y la reapertura de la ruta aérea Caracas-Teherán. Con Arabia Saudita, una comisión mixta para buscar inversiones en áreas como alimentación, comercio y petróleo y apoyo financiero en diversas modalidades. En Qatar, alianzas financieras y apertura de vuelos directos desde Caracas hacia Doha. También se planteó la posibilidad de exportar alimentos. Con Argelia, no hubo detalles sobre los acuerdos bilaterales, mientras que con Rusia, más inversión en empresas y producción petrolera. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Le he ordenado al vicepresidente. ¿Se acuerdan? Creo que hace una semana y media les había comentado que había que ver
con qué regresaba Nicolás Maduro y qué resultados tenía de esta gira, porque para mí, como analista en seguridad, para mí sería una interpretación de cómo se percibe la permanencia de Nicolás Maduro como en Venezuela, o sea, si iba a él poder terminar su mandato. ¿Y por qué comento eso? Porque hubiera sido muy fácil y muy interesante para los chinos invertir cantidades exorbitantes de dinero en Venezuela en este momento en que Venezuela básicamente se quedó sin padrino político por la decisión de Cuba de normalizar relaciones con Estados Unidos, y también por otra parte el interés claro que tiene China de tener una presencia más importante en Latinoamérica y sobre todo asegurar un acuerdo que le permitiera tener acceso a petróleo seguro por muchísimas décadas. Pues los chinos no hicieron eso, y no lo hicieron, y muchos países no quisieron como amarrar acuerdos importantes con Venezuela, porque yo creo que se percibe que él no va a acabar su mandato. Entonces, llegar a un acuerdo con un presidente tan cuestionado y con tantas dificultades y en la antesala de lo que parecería de una crisis política, pues sería crear problemas para cualquier presidente o cualquier persona que vaya a reemplazar a Nicolás Maduro. Lo que estoy diciendo son especulaciones, pero uno tiene que entender, cuando uno trata de interpretar estas reacciones en un momento donde hubiera sido espectacular para los chinos, particularmente los chinos, llegar a un acuerdo con Venezuela, no lo hicieron. La otra pregunta sería, ¿cuánto tiempo le va a dar esto a Maduro? Sí. Es decir, yo creo que es desde meses o no sé si de días, pero finalmente lo que consiguió no pasa del primer semestre de este año, yo creo, en términos del dinero que pudo obtener, digamos, en financiamiento. Yo creo que esto va a tener impactos regionales. Es decir, claro. Venezuela ya estaba prestando dinero a buena parte de Centroamérica, este Banco Centroamericano, toda la base era dinero venezolano. La República Dominicana dependen del petróleo venezolano. Petróleo barato que les da. Y yo no sé, por ejemplo, si este escenario está contemplado en la Cancillería. Sí, en la Cancillería mexicana sí. ¿Sí? Sí está contemplado, y sí les preocupa muchísimo lo que sucede en Venezuela, porque se entiende perfectamente que en el momento en que Venezuela truena una parte de Centroamérica y el Caribe. Y o sea, no es algo menor en términos de geoestrategia. Y tal vez los Fideles entendieron que esto va a suceder, y por eso dijeron, ahora sí vamos a cortar la línea de acceso a petróleo barato que les daba Pasco, es la lectura, gran lectura de Raúl Castro, al ver que es un cartucho quemado Nicolás Maduro, de haber dicho es la vigencia de Cuba y de los propios Castro. Nos vemos mañana de nuevo aquí en el Primer Café. Los esperamos. Pues sí, eso siempre Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. Mejor debate y un sofisticado análisis. Con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del Primer Café. Hoy en Cuba es un día como todos. Los últimos 53 presos políticos que Estados Unidos demandó fueran liberados, fueron ya puestos en la calle. Aquí, mientras, nadie ni se angustia ni se estresa por eso. Estando contigo me olvido de todo y de mí.
Parece que todo lo tengo teniendo. Con el acercamiento, Estados Unidos estará enviando al primer grupo de funcionarios los días 21 y 22 de enero para restablecer relaciones, ni más ni menos. Aún así hay estados ya como Alabama que esperan que el acercamiento represente más comercio y más dinero para ellos. Los dos países abrieron ya el intercambio de medicinas y de agricultura en pequeña escala. Alabama desde el 2006 ha tenido enorme intercambio con Cuba, casi el 25% de su agricultura total. Y por si usted no lo sabe, Mobile, Alabama y La Habana son incluso ciudades hermanas. Como siempre, la gente se adelanta a los gobiernos. El problema es que para hacer realmente una apertura significativa, va a ser necesario que en esto se mete el Congreso americano para anular el embargo. De otra manera, el acercamiento entre los dos países seguirá siendo pequeño en escala. El último impedimento que hay para que esto de verdad arranque es solucionar la falta de dinero para comprar mercancía que tienen los cubanos. Este es solo el principio. Hay mucho que Estados Unidos ganará con este acercamiento. Al final de cuentas, siempre es una buena idea tener nuevos amigos con talento para sonreírle a la vida. Con todas las caras y todas las voces, soy Armando Guzmán.